Imagínate estar preso en una de las cárceles más seguras de todo México, guardias armados patrullando a cada instante, muros reforzados de concreto y acero, cámaras vigilando cada pasillo y cada celda, un ambiente pensado justamente para eliminar cualquier posibilidad de fuga. Ahora, imagina desaparecer de ese lugar sin dejar rastro, como si hubieras atravesado una puerta invisible hacia el mundo exterior. Parece imposible, ¿no es así? Pero ¿qué pasaría si te digo que alguien logró escapar justo frente a las narices de las autoridades y de la forma más audaz que puedes imaginar? Antes de que nos sumerjamos en esta historia sorprendente de la fuga del altiplano, ya deja tu like y suscríbete aquí al canal Fugas Impresionantes. Es aquí donde descubres los secretos detrás de las fugas más increíbles de la historia. Prepárate. Lo que vas a escuchar ahora parece cosa de cine, pero sucedió en la vida real. El penal de máxima seguridad. El altiplano se encuentra a unos 90 kilómetros de la Ciudad de México. Desde su inauguración, cargaba la fama de ser una verdadera fortaleza. Allí estaban encarcelados los criminales más peligrosos del país. Figuras que no solo cometían crímenes, sino que desafiaban directamente el poder del Estado. El régimen dentro de la prisión era implacable. Horarios controlados, visitas monitoreadas, movimiento restringido y rondas constantes. El mensaje era claro: aquí dentro nadie se escapa. Pero incluso la fortaleza más impenetrable puede esconder fisuras invisibles. Y fue justamente en una de esas fisuras que nació uno de los planes más ingeniosos y misteriosos de la historia criminal reciente. La clave, un túnel, pero no cualquier túnel. Bajo la celda de uno de los prisioneros más famosos del penal, en el espacio aparentemente inofensivo de la regadera, un agujero comenzaba a ser excavado. Del lado de afuera, parecía solo azulejo y piso común, pero por debajo se escondía una obra monumental. El túnel avanzaba silenciosamente por las profundidades de la tierra, serpenteando por más de 1,5 kilómetros hasta alcanzar una casa en construcción fuera de los límites de la prisión. Y no estamos hablando de una excavación improvisada. Ese túnel tenía ventilación propia, iluminación eléctrica e incluso rieles de metal instalados a lo largo de todo el recorrido. Encima de esos rieles, una motocicleta adaptada se transformaba en una especie de vagón subterráneo, capaz de transportar tanto materiales durante la obra como, en el momento decisivo, al fugitivo en persona. Imagina la escena. En el corazón de la prisión más segura de México, escondido a pocos metros de distancia de los guardias, existía un verdadero metro clandestino particular. A cada detalle revelado, más imposible parece creer que todo esto fue hecho sin ser notado. ¿Cómo toneladas de tierra pudieron ser removidas sin levantar sospechas? ¿Cómo el ruido de las herramientas no llamó la atención? ¿Cómo la red de cámaras, sensores y vigilantes falló en percibir señales tan evidentes? La respuesta está en algo sombrío: corrupción. Dentro del altiplano, nada sucedía sin ser visto. Entonces, cuando las cámaras coincidentemente fallaban, cuando los guardias dejaban de seguir protocolos básicos, o cuando los reportes de rutina simplemente desaparecían, todo apuntaba a un mismo factor. Había gente dentro del sistema colaborando. Personas que prefirieron cerrar los ojos a cambio de dinero, poder o miedo. Es eso lo que vuelve a esta fuga tan emblemática. No fue solo un acto de valentía o audacia de quien se fugó. Fue también una demostración clara de hasta dónde puede llegar la influencia de quien controla no solo a criminales, sino a redes enteras de corrupción, lealtad y poder paralelo. Cada metro excavado en aquel túnel no representaba solo un avance físico en dirección a la libertad, sino también la confirmación de que el sistema, considerado impenetrable, podía ser manipulado desde dentro. Y esa es la parte que te quita el aliento. Imagina la planificación necesaria para coordinar algo de esta magnitud. Meses, tal vez años de trabajo. Ingenieros, excavadores, choferes, informantes. Todos en silencio absoluto. Un error, un sonido fuera de lugar, y todo se perdería. Cada detalle tenía que ser calculado. La profundidad del túnel para no derrumbarse. El sistema de ventilación para no asfixiar a los trabajadores. La ruta precisa para salir exactamente en el punto correcto fuera de la prisión. Ahora, piensa en el momento en que todo estaba listo. El prisionero entra en la regadera de la celda,
un espacio aparentemente banal. Pisa un lugar ya preparado para abrir el acceso, y de repente está frente a un camino secreto que lo llevará directamente a la libertad. A cada paso dado hacia dentro de aquel túnel, lo imposible se volvía real. Y este es solo el comienzo de la historia, porque lo que realmente llama la atención es la forma en que esta fuga fue ejecutada. Los detalles de cómo el plan salió del papel y se transformó en acción parecen extraídos de un guión de Hollywood. La sensación es que estamos viendo no un caso real, sino un thriller lleno de suspenso, tensión y audacia. Pero, a diferencia de una película, esto no era ficción. Era la realidad, y estaba a punto de impactar al mundo entero. El túnel estaba listo. Después de meses de excavación silenciosa, cálculos milimétricos y un esfuerzo humano y financiero gigantesco, llegaba el momento de poner el plan en práctica. El destino de la operación dependía de cada segundo, de cada detalle. No había espacio para improvisaciones. Una falla podría significar el colapso de toda la red de cómplices y el fin de un sueño de libertad. El protagonista de la fuga sabía que no tenía muchas oportunidades. En el régimen rígido del altiplano, cada movimiento era monitoreado, pero había grietas. La celda poseía un baño con una regadera, aparentemente común. Era en ese punto que el disfraz perfecto escondía la entrada para el túnel. Ahí, donde cualquier guardia vería solo azulejos y tubería, se escondía una puerta secreta para la libertad. En la noche escogida, el prisionero siguió la rutina normal. Los guardias registraron sus movimientos como en cualquier otro día. Se dirigió al baño de la celda y entonces, de repente, desapareció. Descendió por una abertura ingeniosamente construida, sumergiéndose en la oscuridad de un túnel iluminado por lámparas improvisadas. Imagina la tensión de aquel momento, el corazón acelerado, el sudor escurriendo por el rostro, cada paso resonando contra las paredes de tierra comprimida. La motocicleta adaptada esperaba sobre los rieles. No era lujo, era necesidad. El vehículo permitía que el fugitivo avanzara rápidamente por el laberinto subterráneo, evitando el agotamiento y reduciendo al mínimo el tiempo de exposición. A cada metro recorrido, la distancia entre él y la prisión aumentaba, pero el peligro no disminuía. Un colapso en el túnel, una falla en la energía, o incluso un guardia desconfiado podría acabar con todo. No había vuelta atrás. Afuera, del otro lado de la línea de libertad, cómplices aguardaban. Era necesario sincronizar relojes, estar atento a cualquier señal de que las autoridades habían percibido algo. Pero dentro de la prisión, la rutina seguía como siempre. Para los guardias, el prisionero aún estaba en su celda. Por lo menos era eso lo que creían. Cuando se dieron cuenta de la ausencia, ya era demasiado tarde. Las cámaras mostraban la última entrada del preso en el baño. No había registro de salida. Guardias entraron apresurados. Revisaron el lugar y entonces se encontraron con el agujero en el suelo. Un silencio de shock se apoderó del penal. Lo imposible había sucedido. Alguien había escapado del altiplano. Las autoridades pronto divulgaron la noticia. La prisión de máxima seguridad de México había sido violada de una manera que parecía inimaginable. El túnel, con 1,5 kilómetros de extensión, terminaba en una construcción inacabada del lado de afuera. Todo estaba perfectamente planeado para que el fugitivo desapareciera sin dejar rastros. El impacto fue inmediato. Los medios internacionales cubrían el caso como una verdadera humillación para el sistema penitenciario mexicano. ¿Cómo era posible que, debajo de la prisión más vigilada del país, alguien cavara un túnel de ese tamaño sin ser descubierto? Y entonces surgía la pregunta que resonaría por años. ¿Quién estaba detrás de esto? Claro, existía un cerebro detrás de la fuga, pero ¿sería posible llevar a cabo un plan tan complejo sin la ayuda de quienes estaban dentro de la propia prisión? La respuesta parecía obvia. Investigaciones posteriores revelaron indicios claros de corrupción. Guardias que debían vigilar cámaras, pero convenientemente las perdían de vista. Equipos de seguridad que misteriosamente dejaban de funcionar en los momentos más críticos. Y además reportes internos que mostraban fallas recurrentes nunca corregidas. No era solo negligencia, era colaboración. Y aquí está el detalle más fascinante. La fuga no representaba solo un acto de desesperación o audacia. Representaba un mensaje, una demostración de poder. Como si dijera,
Ninguna pared, ninguna ley, ningún sistema es lo suficientemente fuerte para detenerme. Esa idea se esparció rápidamente entre la población, entre autoridades y, claro, entre el mundo del crimen. El fugitivo había probado que ni siquiera la prisión más segura del país podía contenerlo. Era como si, en aquella noche, hubiera roto no solo muros de concreto, sino también la propia credibilidad del sistema de seguridad nacional. A partir de ahí, comenzaba una carrera contra el tiempo. Las autoridades lanzaron una operación masiva para localizar al fugitivo: helicópteros, fuerzas especiales, bloqueos en carreteras, búsquedas en casas sospechosas. Pero a cada hora que pasaba, la distancia aumentaba. Y la gran cuestión era, el fugitivo ya había planeado cada paso de la vida en libertad. Con apoyo, dinero y rutas de fuga establecidas, no se trataba solo de escapar de la prisión, sino de desaparecer del mapa. México y el mundo acompañaban, perplejos, la noticia. Era como asistir a una película en tiempo real. El héroe, o villano, dependiendo del punto de vista, había desaparecido en un túnel, dejando detrás de sí solo preguntas, tierra excavada y un rastro de vergüenza para las autoridades. Pero la historia no termina ahí, porque si la fuga fue impresionante, lo que vino después fue aún más enigmático. La fuga ya estaba consumada, el túnel había cumplido su función, y el prisionero más vigilado de México ahora estaba en algún lugar allá afuera. Pero la historia no termina con la salida por la casa en construcción. En realidad, es ahí donde el misterio comienza a intensificarse. El país entero entró en shock. Titulares publicaban la noticia como si fuera una ficción. Increíble fuga del altiplano. Las autoridades intentaban explicar lo inexplicable, cómo nadie había percibido la construcción de un túnel de más de 1,5 kilómetros, cómo toneladas de tierra desaparecieron sin levantar sospechas, cómo sistemas de seguridad tan modernos fallaron todos al mismo tiempo. La respuesta parecía cada vez más evidente. Aquello no era solo una fuga, era un espectáculo de corrupción a gran escala. Guardias, ingenieros, trabajadores e incluso funcionarios del alto escalón del sistema penitenciario comenzaron a ser investigados. Algunos fueron arrestados, otros separados de sus cargos. Pero para la opinión pública poco importaba. El hecho estaba consumado. Uno de los prisioneros más peligrosos de México había desaparecido delante de los ojos de todos. Mientras tanto, rumores comenzaron a circular. Algunos decían que el fugitivo ya había cruzado la frontera en dirección a Estados Unidos. Otros afirmaban que todavía estaba escondido en territorio mexicano, protegido por una red de cómplices. Había hasta quienes creían que él nunca había dejado el país, viviendo en mansiones secretas y protegido por comunidades enteras que lo consideraban una especie de héroe. El gobierno reaccionó con fuerza. Una verdadera cacería comenzó, movilizando a miles de agentes federales, fuerzas especiales e incluso colaboraciones internacionales. Helicópteros sobrevolaban regiones sospechosas, carreteras eran bloqueadas y operativos relámpago sucedían en varias ciudades. Pero a pesar de todo ese aparato, el fugitivo parecía haberse esfumado en el aire. Y aquí entra un punto que despierta aún más el misterio. La fuga no fue solo un acto de ingeniería audaz, sino también un movimiento estratégico. El túnel no llevaba a un lugar aleatorio, sino a una casa en construcción cuidadosamente escogida, en una región donde era fácil desaparecer en las carreteras vecinales y mezclarse con la población local. Eso indica que cada detalle fue previamente estudiado. La logística de salida, los medios de transporte disponibles, las rutas de escape e incluso los puntos de apoyo a lo largo del camino. Ese nivel de planificación muestra que no se trataba solo de escapar de una prisión, era un proyecto para permanecer libre. Los medios internacionales acompañaban todo como si fuera una serie de televisión. Cada nueva revelación parecía más increíble que la anterior. Reporteros mostraban imágenes del túnel, describiendo con asombro los rieles de metal, el sistema de ventilación y la motocicleta adaptada. El mundo entero miraba a México y veía un retrato de fallas y connivencias, mientras la figura del fugitivo crecía como una leyenda moderna. Lo más curioso es que, incluso con toda la presión política y policial, durante semanas no hubo señal de él.
Esa ausencia solo alimentaba las especulaciones. ¿Sería posible que hubiera planeado un escondite tan perfecto al punto de engañar a miles de hombres armados, drones, helicópteros y satélites? Con el pasar de los días, la frustración aumentaba. El gobierno prometía respuestas, pero las preguntas solo se multiplicaban. Cada conferencia de prensa parecía más desesperada, como si las autoridades intentaran recuperar la credibilidad perdida ante la población. Y aquí surge una cuestión que intriga hasta hoy. ¿Será que el fugitivo realmente contó solo con la corrupción y la planificación subterránea? ¿O será que hubo algo más grande, como una red internacional de protección que ya lo esperaba fuera de la prisión? El caso tomó proporciones tan grandes que dejó de ser solo una historia mexicana. Se convirtió en un símbolo global de cómo incluso los sistemas de seguridad más rígidos pueden ser burlados cuando hay dinero, poder y estrategia en juego. Y cuanto más tiempo pasaba sin noticias concretas, más el fugitivo se transformaba en mito. Para unos, era un genio del crimen que había humillado al Estado. Para otros, solo la prueba viva de la quiebra del sistema de justicia. Pero de cualquier forma, su imagen estaba grabada en el imaginario colectivo. El hombre que hizo lo imposible y se esfumó por un túnel. Solo que la libertad no dura para siempre. Después de meses de intensas búsquedas, surgieron pistas que señalaban su presencia en diferentes regiones. A cada operativo policial, la expectativa era que finalmente fuera recapturado, y eventualmente eso sucedió. El fugitivo fue localizado nuevamente, en una operación espectacular que involucró tiroteos, infiltraciones y persecuciones cinematográficas. Su recaptura trajo cierto alivio para el gobierno, pero no borró la vergüenza. El mundo ya había visto que el altiplano no era invencible, y quizás la parte más intrigante sea esta. Incluso recapturado, el misterio de la fuga sigue vivo. ¿Quién exactamente ayudó? ¿Cuántos guardias estuvieron involucrados? ¿Quién financió la construcción del túnel? Y lo más importante, ¿será que aún existen secretos no revelados sobre esa operación subterránea? Incluso después de la recaptura, la fuga del altiplano permaneció como una herida abierta en el sistema penitenciario mexicano y un recuerdo perturbador para las autoridades. No se trataba solo de un episodio de evasión, sino de un símbolo de la fragilidad institucional ante la combinación de inteligencia criminal, recursos casi ilimitados y una red de apoyo cuidadosamente estructurada. La gran cuestión es que, aunque el fugitivo haya vuelto a estar tras las rejas, el túnel continuaba allí, testigo silencioso de una hazaña que parecía desafiar la propia lógica. Periodistas, ingenieros y especialistas en seguridad visitaron el pasaje subterráneo y quedaron impresionados con su sofisticación. Las paredes reforzadas, la iluminación, el sistema de ventilación, los rieles de metal, todo aquello representaba no solo una fuga, sino un verdadero desafío al Estado mexicano. Y las preguntas no cesaron. ¿Quiénes fueron los ingenieros responsables de la obra? ¿Cuántos trabajadores participaron? ¿Cuántos cómplices dentro de la prisión facilitaron el proceso? ¿Hubo apoyo de autoridades de alto escalón? Hasta hoy, muchos de esos puntos permanecen envueltos en misterio, como piezas de un rompecabezas que tal vez nunca sean encontradas. Mientras tanto, la figura del fugitivo creció en proporciones casi míticas. Para sus aliados se convirtió en una leyenda. El hombre que osó desafiar a la prisión más segura del país y venció. Para sus enemigos, fue la prueba de la audacia criminal que corroe instituciones y esparce miedo. Ya para la población en general, la historia mezclaba indignación y fascinación. Al mismo tiempo que se reconocía la gravedad de lo ocurrido, era imposible no impresionarse con el ingenio de la fuga. El episodio también generó una ola de críticas internacionales. Analistas de seguridad señalaron que la fuga revelaba no solo fallas estructurales, sino también una red de corrupción tan enraizada que lograba atravesar barreras de vigilancia aparentemente infranqueables. México, ante el mundo, tuvo que lidiar no solo con la cacería al fugitivo, sino también con la reconstrucción de su imagen. Y aún estaba el factor más enigmático. La recaptura, aunque celebrada, nunca borró la sombra de la fuga. Porque si alguien logró escapar del altiplano una vez, ¿por qué no podría intentarlo de nuevo? La duda flotaba en el aire, silenciosa, como una amenaza latente.
¿Qué realmente sucedió en los bastidores de esa operación? ¿Será que todas las conexiones fueron reveladas? ¿Será que los verdaderos responsables de financiar y permitir la fuga fueron castigados? ¿O será que aún existen figuras poderosas protegidas por el silencio, intocables detrás de paredes de influencia y dinero? Esas preguntas permanecen hasta hoy sin respuesta definitiva. Y tal vez sea exactamente eso lo que transforma la fuga de El Altiplano en algo tan fascinante. No es solo una historia con principio, medio y fin, sino un enigma abierto, una herida que aún sangra y un recordatorio de que, en el juego entre Estado y crimen organizado, las líneas que separan el poder y la vulnerabilidad pueden ser mucho más frágiles de lo que parecen. Al final, el túnel fue sellado, los guardias acusados fueron juzgados, y las autoridades reforzaron medidas de seguridad, pero la imagen de aquel agujero en el suelo, del riel metálico escondido bajo la tierra y de la motocicleta adaptada corriendo rumbo a la libertad, permanece grabada en la memoria colectiva, como si fuera una escena imposible de borrar, un hito que divide la historia de El Altiplano en dos eras, antes y después de la fuga. Y es aquí que llegamos al desenlace de esta historia, un desenlace que de cierta forma no es definitivo, porque la fuga sucedió, la recaptura sucedió, pero las preguntas, los secretos y los misterios aún continúan vivos. Tal vez nunca sean revelados por completo. Tal vez ya estén enterrados tan profundo como el propio túnel que dio origen a todo. Y ahora yo quiero saber, ¿tú qué opinas? ¿Será que toda la verdad ya fue contada? ¿O será que aún existen piezas ocultas, personajes desconocidos y secretos escondidos en este guión? La fuga de El Altiplano fue mucho más que una simple evasión. Fue un mensaje, fue un recordatorio de que ninguna muralla es inquebrantable cuando hay inteligencia, recursos y determinación para desafiarla. Y así, terminamos un episodio más aquí en Fugas Impresionantes. Si llegaste hasta aquí ya sabes, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias de fugas increíbles que tenemos para contar. ¿Y tú, qué crees que sucedió en los bastidores de esa operación? ¿Quiénes fueron los verdaderos responsables de la fuga? Deja tu opinión en los comentarios. Vamos a desvelar este misterio juntos.